Buenas. Buenas tardes, continuando con nuestras docencias diarias. Hoy voy a hablarles sobre la evaluación preoperatoria en los pacientes con enfermedades reumatológicas. Y soy Nati Walls. No puedo creer que me presté para esto. A manera de agenda vamos a ver algo de introducción de epidemiología, la preparación, el preoperatorio, el postoperatorio, algo de los medicamentos, específicamente vamos a entrar en algo de artritis reumatoide y lupus, que eso es lo que más vemos en nuestra práctica diaria, y los puntos para llevar a casa. Pues a manera de introducción, las enfermedades reumatológicas son un grupo de enfermedades y afecciones crónicas de origen autoinmune, que ellas se van a caracterizar principalmente por producir y presentar un proceso inflamatorio de manera sistémica. Es importante la orientación profesional y adecuada ante una cirugía electiva en estos pacientes reumatológicos porque puede ser y resulta ser el elemento más importante al final para determinar el éxito y la adecuada recuperación postoperatoria en estos pacientes. La cirugía por sí misma va a constituir un evento estresor que puede ser considerado como un detonante para activar la actividad de la enfermedad clínica que en algún momento pudo haber estado controlada. Y importante que el pilar fundamental en estos pacientes reumatológicos previo a su cirugía es mantener un adecuado control de la actividad clínica de su enfermedad. Por eso es importante saber que dentro de estos pacientes algunos de las preocupaciones son la susceptibilidad que tienen a las infecciones, ya sea por su terapia inmunosupresora, ya que es una enfermedad autoinmune, y enfermedades asociadas que todas estas cosas pues contribuyen a que el paciente sea más susceptible a ciertos riesgos postoperatorios, y es importante en estos pacientes pues la adecuada orientación, ya sea tanto generales como específicas de su enfermedad de base. A manera de epidemiología, la Organización Mundial de la Salud coloca las enfermedades reumatológicas en aumento y en crecimiento exponencial durante las últimas décadas, y ellos prevén que para el 2030 estén presentes 36.8% de la población adulta de estas enfermedades reumatológicas. Y bueno, sí es importante saber que las personas con las enfermedades reumatológicas van a tener varias comorbilidades que van a aumentar el riesgo de las complicaciones postoperatorias. Entre estas, pues, como sabemos, son enfermedades de carácter sistémico, y por eso es importante controlar la actividad clínica, para que aparte de la misma patología, sus comorbilidades no afecten de manera negativa el posquirúrgico. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, ellos se puede ver con ellos enfermedades pulmonares intersticiales, pueden presentar incluso hipertensión pulmonar, efusiones pericárdicas, inestabilidad de la columna cervical, colonización por staph, ellos pueden presentar fragilidad, y los pacientes lúpicos también presentan otros tipos de comorbilidades como síndromes antifosfolípidos, el fenómeno de Raynaud, las enfermedades pulmonares intersticiales, incluso hasta fenómenos de vasculitis, inmunosupresión, que pues obviamente van a afectar de cierta manera el postquirúrgico. La mayor dificultad en estos pacientes reside en lograr un equilibrio entre el control de la enfermedad, la optimización de la cicatrización de la herida y reducir al mínimo el riesgo de infección tanto postoperatoria y de las mismas comorbilidades. En el preoperatorio es importante siempre tener un diagnóstico confirmado y saber que realmente esa cirugía está indicada y es necesaria. La orientación de los pacientes, pues obviamente, y de los familiares en base a no solo el procedimiento, sino cómo va a ser su manejo postoperatorio en cuanto a su enfermedad de base. Y pues sí se habla que ellos recomiendan una hospitalización 24 horas previas a cirugías mayores en estos pacientes. Obviamente estamos hablando de cirugías programadas. Importante conocer y explicar las posibles reacciones adversas que puedan tener los medicamentos, incluso los insumos que se utilizan durante la cirugía, analizar detalladamente los fármacos que ellos están utilizando, en qué dosis los están utilizando, cuándo fue la última dosis, y todas estas cosas son sumamente importantes. Los laboratorios específicos, obviamente pues se toman laboratorios generales, hemograma, pruebas de función hepática, renales, PCR, anticuerpos. Los anticuerpos sí nos vamos específicos según el paciente,
Y es importante, bueno, pues porque si sabemos estos pacientes pueden presentar citopenias, también los medicamentos tienen efectos adversos que afectan tanto hígado como riñón, y es importante estar pendiente de eso. La orientación nutricional con una dieta balanceada para tratar de mejorar el estado nutricional de este paciente previo al acto quirúrgico. En el postoperatorio, pues sabemos que este postoperatorio pues, es el proceso propio de la recuperación y la estabilización metabólica de todos los tejidos y los órganos. Aparte de las medidas generales, es importante en estos pacientes, la mayoría de sus cirugías son articulares y ortopédicas, y estos pacientes pues sí se recomienda comenzar ejercicios pasivos 24 horas posterior a la intervención. Esto va a destruir los puentes de fibrina que se van a formar secundarios al proceso inflamatorio, y esto va a reducir la rigidez y la fibrosis articular. También se recomienda en estos pacientes el monitoreo de la función y el rango de la misma movilidad articular, y pues obviamente manejarlos con analgésicos y antiinflamatorios postquirúrgicamente. Y bueno, sí es importante mantener el esquema terapéutico de la enfermedad de base, y si en este caso postquirúrgicamente se reactiva la enfermedad o ellos pues presentan algún dato de artritis o algún aumento de dolor en alguna otra articulación secundario pues al estrés postquirúrgico, se le pudiera aumentar incluso la dosis de los glucocorticoides. Es importante el seguimiento postoperatorio, las 24 horas posteriores, y seguimiento a los 7 días, a los 15 días y a los 30 días de estos pacientes, y pues monitorizar séricamente los valores de laboratorio. Esto con el objetivo de determinar precozmente si hay alguna afección sistémica que haya que pues, dirigir nuestras medidas a enfocarnos en otras patologías. Dentro del esquema terapéutico de la cirugía electiva, pues sabemos que han habido, y se lee en la literatura, que existen controversias en la práctica clínica relacionadas con los esquemas terapéuticos. Sin embargo, sí está descrito que muchos especialistas que pues, no son reumatólogos o que no son internistas, cirujanos, pues ellos tienden a eliminarle estos tratamientos o omitirle estos tratamientos a los pacientes previo a la cirugía, y realmente, si bien es cierto, no está indicado en todos los casos omitirlo, carece de justificación científica practicar esta conducta. Pues incluso se habla de que la suspensión de estos fármacos antirreumáticos lo que favorece es la actividad de la enfermedad reumatológica con pues mayor tropiezo en la recuperación de estos pacientes. Sabemos que los dos pilares terapéuticos en las enfermedades reumatológicas es disminuir y eliminar el dolor y la inflamación. Para esto, pues, el manejo con antiinflamatorios no esteroideos y los esteroideos, y el control de la actividad clínica, que podemos usar desde fármacos modificadores de la enfermedad, biológicos, hasta pues, metrotexata, atropina, micofenolato, ciclosporina y todos estos medicamentos pues, que sabemos que utilizamos en estas patologías. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, los tradicionales que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, su efecto antiinflamatorio sí va a ser por la inhibición de la COX-2, sin embargo, pues ellos tienen afección a la COX-1 y van a tener un efecto antiplaquetario. Esta inhibición de la COX-1 va a causar una inhibición o una disminución del tromboxano A2, y el tromboxano 2, pues como sabemos, tiene propiedades protrombóticas, incluso pues estimula la activación y la agregación plaquetaria. Por lo tanto, pues la disminución de este tromboxano va a tener efectos antiplaquetarios en estos pacientes, y se recomienda pues que se suspenda en un periodo de 5 vidas medias previas dependiendo del medicamento. Los que tienen vida media de 2.5 horas, pues un día antes, y los que ya tienen una vida media hasta 15 horas, hasta 4 días antes. En cuanto a la aspirina, su uso antiinflamatorio, si se usa de manera antiinflamatoria, pues se suspende de 7 días antes, de 7 a 10 días antes previo al acto quirúrgico, y si se utiliza como antiagregante plaquetario en un paciente con alto riesgo cardiovascular, pues se suspende lo más brevemente posible. Sí está descrito que suspender la modificación con justificación de mejorar la cicatrización o de disminuir la inmunosupresión y por ende las infecciones no está justificada desde un punto de vista científico. Solo esta conducta lo que logra es aumentar el riesgo de la actividad clínica, y eso sí va a constituir un problema para la evolución postquirúrgica del paciente, que pues se active la enfermedad. En cuanto a los glucocorticoides, sí sabemos que el uso prolongado de los glucocorticoides va a suprimir el eje hipotálamo pituitario adrenal, el cual se va a manifestar por una disminución de
la hormona corticotropina, que va a disminuir por ende la secreción de ACTH a nivel de la pituitaria y por ende se va a disminuir la liberación de glucocorticoides de la glándula suprarrenal. En este contexto, pues sí es importante saber que la suspensión de estos glucocorticoides en un periodo perioperatorio puede ser grave, incluso llevar a estos pacientes a chocarse. La dosis mínima, el intervalo y la duración de la terapia necesaria para suprimir el eje no son del todo conocidas. Sin embargo, en esta revisión de la revista cubana la revista de Barcelona, perdón, la cubana es la que usé para la otra revisión, de Barcelona del 2021, ellos sí catalogan el riesgo de la insuficiencia suprarrenal según el tiempo y dosis del tratamiento con glucocorticoides. Ellos hablan de un riesgo alto, dosis mayores de 20 miligramos de prednisona o su equivalente por más de 3 semanas, incluso mayores de 5 miligramos en la noche por más de 3 semanas. Indeterminado dosis de prednisona o su equivalente de menos de 20 miligramos por menos de 3 semanas y un riesgo bajo cualquier dosis de glucocorticoides que se use por menos de 3 semanas o menos de 10 miligramos días alternos por menos de 3 semanas. Entonces, pues, muchos de estos pacientes que presentan insuficiencia suprarrenal, ellos tienen una clínica inespecífica y, bueno, sí la aparición de estos síntomas típicos como la hiponatremia, la hipotensión, la hipoglicemia, la debilidad generalizada son inespecíficos y bien es cierto, pues, quizás nos desorientan o no hacen pensar al clínico que le está haciendo la preoperatoria o incluso a los mismos subespecialistas que hablamos anteriormente, de que pueden estar presentando una insuficiencia suprarrenal y que haya que darle dosis de estrés previo al procedimiento, como vamos a ver más adelante. El déficit de estos glucocorticoides se va a estar determinado por el tiempo que va a demorar la glándula suprarrenal en normalizar la producción de los 5 miligramos diarios de glucocorticoides. Y sí se habla que la magnitud dependiendo de la magnitud del déficit, puede provocarse una insuficiencia suprarrenal aguda que esté manifestada por fiebre, cansancio, fatiga, decaimiento, incluso pudiendo desorientarnos y pensar que el paciente esté en un proceso séptico postquirúrgico y realmente lo que esté pasando es una insuficiencia suprarrenal. El proceso de cicatrización, el retraso del proceso de cicatrización, pues que es un alto miedo con el uso de estos glucocorticoides, se describe en un menos de 1%, y el riesgo de infección pues realmente es mayor a dosis más altas. En el caso de que nuestro paciente estemos sospechando que nuestro paciente pueda tener inhibición del eje con los riesgos que mencioné previamente, dependiendo del procedimiento va a ser la dosis de estrés que se le va a poner de glucocorticoides. Si el procedimiento es superficial con anestesia local y que dure menos de 1 hora, este procedimiento no es necesario darle dosis de estrés y se puede continuar la dosis normal de glucocorticoides. Si es una cirugía menor, como por ejemplo la reparación de una hernia inguinal, se le dan 25 miligramos de hidrocortisona o 5 miligramos de metilprednisolona previo al procedimiento. En una cirugía moderada, que ya estamos hablando de colecistectomías abiertas, hemicolectomías, todo lo que sea intraabdominal, revascularización del miembro inferior, incluso las cirugías más comunes en estos pacientes, las ortopédicas, se le tiene que dar de 50 a 75 miligramos de hidrocortisona o de 10 a 15 miligramos de metilprednisolona previo al procedimiento, y esta dosis se disminuye rápidamente en 2 días a la dosis habitual que estaba tomando este paciente. En el caso de una cirugía mayor, que ya son cirugías cardiotorácicas, esófago, gastro, perdón. A estos pacientes pues ya la dosis de estrés es un poco más alta y hay que ponerle entre 100 a 150 miligramos de hidrocortisona o 20 a 30 miligramos de metilprednisolona. Igual estas dosis se disminuyen rápidamente 2 a 3 días posterior al procedimiento hasta las dosis habituales de este paciente. Hablando algo de la artritis reumatoide, pues sabemos que es un desorden inflamatorio sistémico que va a resultar en la deformidad de articulaciones y afectación de otros órganos y sistemas. Sin embargo, las cirugías más comunes en estos pacientes son las cirugías ortopédicas. Hasta un 50% de ellos presenta cirugías por cambios
o necesarias, y en ellos sí se describe que el riesgo de infección es hasta 13 veces mayor que en la población general, y su riesgo cardiovascular también es elevado, y si no tienen un buen control de su enfermedad, este riesgo aumenta aún más. Las estrategias para reducir el riesgo, dentro de ellos, pues como estos pacientes tienen tanto riesgo de enfermedad pulmonar intersticial, incluso hacer hipertensión pulmonar, pues vamos a dirigir nuestros estudios diagnósticos o de apoyo en cuanto a nuestras sospechas clínicas, y sí es importante en los pacientes con artritis reumatoide severa pues considerar una radiografía de columna cervical. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes que ya tienen un año y tienen hasta incluso deformidad significativa al examen físico con una artritis reumatoidea severa? En ellos sí ya estamos ante un paciente con deformidad severa. A él le vamos a solicitar, es importante, una radiografía cervical, y en caso de que haya inestabilidad, pues es importante en ellos colocar el collarín cervical, y para ellos es importante que sepamos porque ellos van a requerir medidas más avanzadas de intubación endotraqueal a la hora de anestesia, como intubación fibroóptica, que les voy a mostrar ahora cómo es. Y bueno, en el caso de que no haya inestabilidad o que el paciente no presente artritis reumatoide de manera severa, este es un paciente que entonces vamos a ver las medicaciones. Según las guías, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Si las medicaciones hay que omitirlas o continuarlas, vamos a continuar con la cirugía, y si hay algún problema con los medicamentos que haya que tener algún tiempo de espera, entonces vamos a retrasar esa cirugía electiva hasta que sea el momento indicado. En cuanto a la artritis reumatoide, hablan del metrotexate, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina, la leflunomida o el araba, y la doxiciclina la podemos continuar. En el caso de los agentes biológicos, sí se habla que estos agentes los debemos parar en el último ciclo. Ellos se dan por ciclo, así que se da 14 días, o sea, lo reiniciamos 14 días después de la cirugía, pero los paramos al último ciclo del paciente. Ahora más adelante yo les voy a explicar cuánto tiempo después de pararlos del último ciclo los vamos a programar la cirugía en ellos. Esta es la intubación. Ellos utilizan una cámara, y ellos se intuban con visualización directa, incluso con el collar impuesto, es que intuban a estos pacientes. En el caso de las drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad, pues como dije anteriormente, el metrotexate, la leflunomida, la sulfasalacina y hidroxicloroquina están bien estudiadas en los pacientes con cirugías ortopédicas, y en estos casos se continúa. El metrotexate usualmente se continúa, solamente consideramos no colocar metrotexate previo a la cirugía si hay un serio o hay alto riesgo de infección postquirúrgica, si hay lesión renal aguda o si el paciente va a estar con un periodo prolongado nada por boca o mayores de 70 años. En el caso de la leflunomida, si vamos a anticipar heridas quirúrgicas amplias, extensas, en estos casos pues intentamos poder no dar el medicamento previo a la cirugía. Y en el caso de la sulfasalacina y la hidroxicloroquina, pues usualmente las podemos continuar sin ningún tipo de problema. En el caso de los biológicos, pues sí, aquí sí los divide entre los eventos quirúrgicos ortopédicos electivos y los que no son ortopédicos. Incluso los que no son ortopédicos, pues sí, no hay muchos estudios en estos pacientes. Más descrito y mejor descrito, pues está el tema de la cirugía ortopédica. Y pues como les dije, en el tema de los agentes biológicos, vamos a planear la cirugía justo 4 semanas después, o sea, la semana quinta que terminamos el tratamiento. Si el tratamiento dura 4 semanas, después que termine la última dosis a la 4ª semana, entonces nosotros sabemos que ya ese paciente termina ese día, una semana después, que es la quinta, nosotros le programamos su cirugía. Y ya posterior a la cirugía, entonces nosotros se lo reiniciamos 14 días después sin ningún tipo de problema. En el caso del lupus eritematoso sistémico, se ha estudiado, sí se ha visto, aquí hay un estudio de 29 pacientes que se sometieron a 36 procedimientos. Habían 19 que tenían enfermedad activa al momento del procedimiento, y de estos 19 hubo 37 tipos de complicaciones, entre ellas las más frecuentes las infecciones, y eso se vio más que todo en pacientes que tenían mayor afección de órganos afectados y mayor
cantidad de sistemas involucrados, principalmente el riñón. También se ha descrito como factor de riesgo pues, la linfopenia y la hipoalbuminemia, y sí encontró un estudio de 28.269 pacientes que se les realiza pues, cirugía mayor en estos lúpicos, que sí se evidencia aumento en las complicaciones renales y la mortalidad intrahospitalaria en el caso de que estos pacientes presenten actividad activa clínica. Por eso es que es importante y es el pilar en estos casos de las enfermedades reumatológicas. En estos pacientes es importante ver la afección de órganos, si el paciente ya tiene afección renal, en qué estadio estamos, si tiene enfermedad renal activa. Podemos usar los criterios del EDAI para poder guiarnos sobre la actividad de la enfermedad. En el caso de que presenten síndromes ovario poliquístico, el plan perioperatorio pues se incluye la anticoagulación perioperatoria. Incluso pues ellos hablan que se prefiere que el paciente sangre a que el paciente forme trombos, y pues sí, obviamente las cirugías electivas las debemos posponer hasta que la actividad lúpica sea mínima o esté en remisión el paciente. En cuanto a los medicamentos, en el caso del lupus severo, ellos recomiendan que estos medicamentos se continúen previo a la cirugía, y si el lupus no está activo y es una cirugía electiva, pues podríamos retirarlos previo al procedimiento, pero en el caso de que sea un lupus activo y estemos intrahospitalariamente y el paciente necesite ir a quirófano de manera urgente, pues estos medicamentos se deben continuar. Algunas otras consideraciones en el caso de la artritis psoriásica, pues las placas, los pacientes que tienen placas, puede haber mayor riesgo de infección, pues obviamente, así que se evita todo tipo de cirugía cercano a las lesiones, a menos que sea pues sumamente indispensable. Y si se habla de infección de prótesis, los pacientes que se les realiza artroplastia están un 17%, y pues las podemos reducir con el antibiotic cement. Y en el caso de la espondilitis anquilosante, pues sí, es importante estos pacientes porque ellos son de difícil intubación por la limitación cervical limitada que ellos tienen, así que todas estas son cosas que tenemos que tener en consideración al momento de que le estemos realizando estas evaluaciones preoperatorias en estos pacientes. Y la miositis, pues es importante, como estas enfermedades sistémicas, pues podemos esperar a pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales y que tengan debilidad de los músculos respiratorios, que pudiera incluso afectar su dinámica respiratoria en el postoperatorio, y ellos algunos cursan con dismotilidad esofágica, que pues aumenta el riesgo de aspiración y neumonías en ellos. Este cuadro yo lo traduje, estaba en inglés, pero básicamente es un resumen de los medicamentos más utilizados en estos pacientes. En el caso del metrotexate como antagonista del folato, pues en el manejo perioperatorio es seguro continuar, y como dije, pues no va a aumentar el riesgo de infección, y la única manera que se considera pues de continuar este medicamento es pacientes con falla renal, falla hepática y pacientes mayores de 70 años. Los inhibidores de el factor de necrosis tumoral alfa, como la adalimumab y el infliximab, pues se suspenden por un ciclo antes de la cirugía por alto riesgo de infecciones, que incluso pues los anticuerpos monoclonales como el rituximab tienen menos riesgo de infección que los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. El rituximab, pues sí, consideramos programar cirugía 6 a 7 meses posterior a la última dosis de él. Si bien es cierto, su vida media es de 76 horas, se habla de que su efecto puede durar hasta más de 6 meses. Las drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad, entre la hidrocloroquina, la ceatropina, pues como dije, y la leflunomida, es seguro continuarla en el perioperatorio. Sin embargo, pues los pacientes que tienen muy alto riesgo de infecciones, pues se considera omitirla de 2 a 4 semanas antes. La ciclosporina, el micofenolato y el tacrolimus, en enfermedad severa la continuamos, si no, pues la podemos omitir una semana antes, y en el caso de los medicamentos que se utilizan para la gota, como la dropurinol y la colchicina, es seguro continuarlos. Los puntos para llevar a casa: sí es importante que ante la presunta realización de una cirugía electiva es fundamental que el paciente se presente al acto quirúrgico de la manera más preparada y más con mayor control clínico posible, porque esto va a ser el elemento que nos va a garantizar un adecuado proceso de recuperación postoperatoria. Nunca debe orientarse la suspensión del tratamiento antirreumático, ya que con esto no vamos a favorecer
ningún beneficio postquirúrgico, sino que solo vamos a activar la enfermedad y complicar la evolución postoperatoria. En el caso de la artritis reumatoide, pues los medicamentos biológicos los paramos al final del último ciclo, como dije, se puede programar la cirugía una semana después de la finalización de su último ciclo y lo reiniciamos 14 días posterior al tratamiento, y la dosis de corticoides pues debemos tratar de llevarla a la menor dosis posible preoperatoria que controle la enfermedad, incluso si es posible retirarlo. Y en el caso del lupus, esto obviamente pues en casos de cirugía programada. Y en el caso del lupus, si el paciente está en remisión o tiene enfermedad leve, podemos incluso, pues como dijimos previamente, omitir estos inmunosupresores. Si está moderado o severa, los continuamos sin ningún tipo de problema. Y pues el uso de glucocorticoides como manera profiláctica para prevenir la prevención de la actividad clínica de la enfermedad previa a la cirugía no está indicada. Sin embargo, pues sí hay que utilizarlo porque el paciente presenta algún tipo de actividad, pues se recomienda llevarla a la menor dosis posible que controle la actividad de la enfermedad en el perioperatorio. Estas son mis referencias. No sé qué dice. ¿Qué le dice? ¿Lo quité? ¿Cómo lo pongo? Mi recomendación, dependiendo de los medicamentos, bueno, si la cirugía es urgente y es un paciente que tiene actividad clínica de la enfermedad, en estos pacientes pues le vamos a continuar los medicamentos sin ningún tipo de problema. Incluso... ¿Cuáles le continuaría sin problema? Dependiendo, pero los modificadores de la enfermedad reumatológica, eso sí se los continuaría, a menos que sea un biológico, eso sí se los continuaría sin ningún tipo de problema. ¿Con los biológicos? Ajá, el problema es con los biológicos. Ajá. ¿Y con los corticoides? Y con los corticoides, pues con los corticoides, dependiendo si yo considero que tiene riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo de hacerme una inhibición del eje, entonces pues yo consideraría darle una dosis de estrés dependiendo del tipo de cirugía, si es menor, si es riesgo intermedio o si es pues una cirugía mayor. Eso sobre la dosis extrema, ¿usted ha visto por ejemplo los reumatólogos con dosis continua y bueno, un poco aromático, realmente son una superioridad, poner dosis continua que poner cada 8 horas para en ese sentido, a veces te ponen un protocolo ahí todo loco. Eso al final del día todo el medicamento que está llamando medio, ¿qué era que como? ¿Qué dice aquí? Sí, 100 miligramos. Así la ponen ellos. ¿No se la dejan seriada? No. Es una sola. Sí, es que... Sí, incluso ellos dicen que de 2 a 3 días ya se puede ir reduciendo la dosis hasta la dosis habitual que él usa. Porque a veces pasa eso, porque alguien pone una recomendación y entonces te están llamando, te llaman esto, no, yo tuve, dice que pusieron una dosis de infusión. La otra cosa que si leíste algo de los bloqueadores neuromusculares. No. Sobre, eso hay que tener en cuenta, a veces ustedes saben que para anestesia, pues no sé si han entrado al salón. Daud ha hecho evaluaciones preoperatorias intrasoc. A mí me toca entrar al salón a buscar. Ellos no te dicen, y entonces el paciente le pusieron un bloqueo, porque el tipo estaba realmente mal iniciado, y le ponen bloqueador muscular. Eso deben de revertirlo, porque si el paciente tiene polimiositis o tiene dermatomiositis, eso al paciente le afecta a la placa, entonces ahí hay un problema. Entonces de repente cuando sale el salón empieza a hacer atelectasia o hace un otro problema. Hay que tener en cuenta eso. O sea, que hay que verificar cómo y la prolongación del tiempo de anestesia. Eso es bien importante. A veces no te dicen tampoco que, bueno, es que me quedé un rato y se quedan echando cuenta o algo pasó en la salida del salón. O el procedimiento se convirtió o algo y se alargó. Eso pasa muchísimo. Hay que leer bien el protocolo y que escribe la enfermería para tener, porque te llamo, oye, doctor, el paciente se me arrestó en el confío. Pasó aquí. Está bien. Entonces, yo creo que es una enfermedad reumatológica que podemos meter bien. Lograste ver el protocolo que tenemos sobre el uso de corticoides preoperatorios. Lo voy a buscar y se los mando, porque no lo he visto. Hay un protocolo que no actualizado.
Lo voy a buscar y se los comparto, no sabía. También tener en cuenta, por ejemplo, que aparte de que se habla de medicamentos reumatológicos, no es que todos los pacientes tienen otras enfermedades que tener en consideración, por ejemplo, y no en el caso de una cirugía urgente, pero si uno tiene una paciente lúpica para una cirugía que no es de extrema urgencia, siempre es importante fijarse en no solo la tasa de infiltración en ese momento, en una paciente que ya tiene con el para tener en cuenta que un paciente que no solo es un paciente que trabaja en que disminuya más de 10 de la tasa de infiltración celular, eso puede aumentar su riesgo de si bien no es que vas a minimizar los finales, porque pueden estar en estadio, si no tienes pintura disponible por el día para tener en cuenta que se puede requerir ya el periodo operatorio y se recomendación para disminuir el riesgo de que incluso progrese el proceso. Entonces, son pacientes enfermos, cualquier otro que sería que vamos a hacer el proceso operatorio, porque saber cuándo ¿Alguien tiene alguna pregunta?